tripulación. ¿Cómo estáis? Ya hemos finalizado la apertura y la activación del tercer portal en Cap de Creus. Sí, hoy hemos estado en Cap de Creus con todo el grupo de Guardianas de la Tierra y ha sido precioso. Sí, ha sido un portal muy especial. Bueno, todos los portales son lugares emblemáticos de naturaleza, de una gran belleza, muy salvajes, pero este ha tenido una paz, ¿no? Una paz, sí, y una magia especial. Primero hemos llegado y nos hemos bañado en Cala Fradosa, que tenía unas aguas cristalinas preciosas, y allí hemos hecho como el primer encuentro con el grupo. Siempre cuando nos encontramos hacemos pues la invocación a los guías de protección, nos cogemos de las manos y nos sintonizamos con la frecuencia del lugar. Sí, y ya bueno, se nos han presentado todos los seres guardianes de este lugar porque bueno, hay un dragón rojo, que es un ser muy ancestral, que viene de miles de años atrás, que está custodiando, que está resguardando este lugar, que tiene una vibración, una energía muy alta, pero que había quedado su energía como en letargo, ¿no? ¿Sería la palabra? Sí, es el guardián de estas tierras. De hecho nos lo presentan como uno de los guardianes más antiguos, diría, de Cataluña, ¿no? Y que ha estado pues preservando la magia de este lugar, que no siempre se ha entendido, y que a partir de esta activación de nuevo se vuelve a activar la energía que él custodia. Sí, se va a despertar a partir de hoy. Él estaba como muy agradecido, muy contento, muy feliz, lo hemos visto, es entrañable. Este ser desprende un gran amor y está muy feliz porque dice, por fin vuelve a despertar toda la energía que aquí había pues años atrás. El dragón rojo rubí ha estado con nosotros y hemos estado acompañadas también pues de los elementales del aire. Es un lugar muy ventoso, a lo mejor ahora nos oís un poco mejor porque nos hemos movido, pero es un lugar con mucho viento y que el viento esculpe la piedra, el mar también es muy fuerte, la naturaleza que hay aquí es una naturaleza un poco lunática, por decirlo así, ¿no? Como muy salvaje, única, excepcional, y nos recuerda también lo únicos, excepcionales de nuestra gracia, que es la cualidad que estamos trabajando aquí, cuando estamos en contacto con nuestra máxima vibración, pero sin comparación con los demás, estamos en esto, ¿no? En estado de plenitud, en estado de gracia. El ser genuino, al final se trata de ser genuinos, ¿no? Con nosotros mismos y brillar con nuestra propia luz, y eso es la gracia también. Sí, sea tan diferente como sea de los demás, ¿no? Sin importar tanto la mirada externa, que a veces nos perdemos un poco allí, es la cualidad que vamos a estar trabajando e integrando en los próximos 21 días. Exactamente. Y hoy también nos ha acompañado a abrir el portal, como la otra vez, Poseidón, pero se ha añadido, ha sido un trabajo en equipo, el dios Zeus, que a través del aire y a la velocidad del rayo ha enviado todos los códigos que hoy se han abierto y que hoy se han activado en este portal. Hemos bajado los códigos en un lugar muy especial, así como el anterior portal lo hicimos en la Roca Foradada, en las Illes Medes. En este lo hemos hecho en la Cova de Sinfern, la Cova del Infierno, la Cueva del Infierno se llama, ¿no? Y se llama así porque hay destellos rojizos, ya decimos que tiene que ver con un rubí etérico que hay allí, y hay rocas de color rojo, frutos rojos, todo lo que hay alrededor de esta cueva es de color rojizo, y se dice que al amanecer se ve los rayos del sol entrar e iluminan de rojo toda la cueva, y por eso se llama así. Exactamente. Es un lugar mágico. A partir de ahora, en este lugar que se va despertando toda esta energía que estaba aletargada y dormida, van a ir emanando todos estos códigos, y durante meses y a lo largo de un año este lugar va a cambiar la frecuencia, va a subir su vibración y se va a poder notar de otra forma, más distinta. Sí, el animal de poder de este portal es el cangrejo, y nos habla de que a veces, como él, que camina de lado, parece que no estemos avanzando en la vida, pero que recordemos que no es real, que él tiene su manera de caminar, y que es
súper válida. Si necesitamos en algún momento conectar con la protección de su caparazón, él nos va a acompañar y estamos felices de haber conectado también con este animal de poder, ¿verdad? Sí. Y con la energía de este lugar. Esta vez nos trae la energía de calma, de descanso, de paz. Incluso te diría de protección. Ha habido un momento muy especial que hemos estado viviendo todas las guardianas de la tierra, que es, hemos entrado en una cueva que ha estado esculpida por el viento, por la climatología que hay aquí, y cuando hemos entrado hemos sentido la protección de los guías que nos están mimando, esta es la palabra, nos están mimando y nos están mostrando las amplias posibilidades que tenemos en nuestra vida, así que agradecidas, felices de haber hecho ya la activación del tercero de los 7 portales dels 7 portals catalans. Deseamos que vosotros también desde casa habéis podido participar, sostener y recibir también estos códigos, y muy agradecidas por vuestro apoyo. Muchas gracias por todo.